Buenas tardes, estamos dando inicio a esta transmisión especial de Chiapas a Diario con una entrevista en particular muy importante para todos los chiapanecos. En esta tarde tenemos la oportunidad, nos sentimos muy orgullosos de que esté en esta cabina de Chiapas a Diario, el diario de Chiapas, el gobernador del estado, el licenciado Juan José Sabines Guerrero. Señor gobernador, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, muchas gracias. Bienvenido una vez más a este espacio informativo que siempre se siente muy halagado con la oportunidad de tu presencia. Para mí es un honor, Gerardo, Gloria, Armando, a Jorge Enrique, pues muchísimas gracias por recibirme en esta casa editorial a la que en lo personal te aprecio enormemente, me trae gratos recuerdos de mi amigo Jorge Toledo, en paz descanse, y bueno, pues soy dignamente y bien dirigida por Gerardo Toledo y todo el equipo de colaboradores. Así que estoy aquí con mucho gusto, como he estado en muchas ocasiones en esta casa editorial, y hoy a través de los medios electrónicos. Gracias, señor gobernador. También le damos las gracias por esta oportunidad de enlace que nos da el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión para poder transmitir esta entrevista en conjunto. Señor gobernador, tiene ya más de un año que en este mismo espacio tuvimos la oportunidad de contar con su presencia y nos compartiera a través de todos nuestros seguidores su visión sobre Chiapas, sobre lo que en ese momento eran 4 años de gestión gubernamental intensos, haciendo mucho por el desarrollo de nuestro estado, y en ese año presumíamos que lo más trascendente era la cifra que se le daba a Chiapas, donde dejaba de ser uno de los estados más pobres del país. En razón de esa distancia en la que estuvo presente con nosotros, señor gobernador, y entrando de lleno a la oportunidad de que usted nos comparta una serie de ideas y su visión de Chiapas, ¿cuál es la mirada que desde el sur tiene el gobernador Juan Sabines sobre la vida nacional? Muy bien, Gerardo, pues efectivamente lo que ocurrió hace más de un año que nos vimos en esta misma cabina y que analizábamos las posibilidades de los avances en el combate a la pobreza, una de las más grandes satisfacciones que tenemos en esta administración como sociedad y gobierno es la reducción del rezago social, el inmenso rezago social. Entonces estábamos recién concluido el censo, todavía no tenemos cifras oficiales, las tuvimos el año pasado en materia de rezago social. Chiapas dejó ese primer lugar histórico de toda la vida, de cada estadística, de cada censo, de cada conteo poblacional, pues siempre Chiapas aparecía como el número 1 en rezago social, y eso, Chiapas es número 1 en muchas cosas buenas, pero en esa cosa mala, en esa situación de pobreza extrema que se refleja en las carencias de la gente, en las carencias de salud, en las carencias de acceso a la salud, a la educación, al ingreso, a la producción. Bueno, pues Chiapas dejó ese primer lugar, que hasta 2005, que fue la última que se contó, pues aparecimos en primer lugar nacional. Y Chiapas ya no lo es. Entonces, a nivel nacional hoy somos el tercer lugar, nos sigue, dejamos en primer lugar a Guerrero, en segundo lugar está Oaxaca, Chiapas es tercer lugar. Pero lo más importante es que seguramente de 2010 para acá seguirá habiendo avances. No hay censos, no hay conteos, pero debemos estar aún mejor que en 2010 en pobreza extrema, es decir, reduciendo la pobreza extrema. Que ese es nuestro gran reto como chiapanecos, como sociedad. Yo creo que es lo que más nos lastima, es la principal prioridad de todas, es la pobreza extrema, que se vaya reduciendo el número de personas en esa condición. Y bueno, es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer, es un ejemplo para el país, y lo digo no con vituperio, sino orgulloso de mi estado, porque es un esfuerzo que hemos hecho todos, todas y todos los chiapanecos, para poder reducir ese rezago, esa pobreza extrema pues tan dolorosa, tan fuerte. Queda como ejemplo, especialmente que la estrategia fue irnos conforme a lo determina la ONU. O sea, la ONU dijo en el 90, en el 2000, nos dio una serie de metodologías a seguir para todos los gobiernos del mundo, nacionales y subnacionales. Chiapas hizo caso, hizo propio al más alto rango legal, a la Constitución del Estado, desde esos objetivos de desarrollo del milenio, para que al ir cumpliendo, al irnos fijando en cada uno de ellos, es decir, bueno, ¿qué hay que hacer para cumplir el número 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 8? ¿Qué hay que hacer?
al proceder con la metodología de la ONU, pues están los resultados, con un gran respaldo, y lo digo con mucha satisfacción, del presidente de todos los mexicanos, del presidente Felipe Calderón, y especialmente de la ciudad chiapaneca, que tengo la confianza, la fortaleza en estas acciones, y que pues ha visto los resultados que hoy tiene Chiapas, todos los indicadores de esta administración en materia de pobreza, en materia de producción, en materia también de empleo, bueno, hasta salario mínimo y salario estadística de salario del crecimiento salarial en el país, y Chiapas sale el primer lugar en crecimiento en alza salarial. Claro, estamos en quinto lugar nacional, nos están criticando hoy que, bueno, ¿de qué presumo si estamos en quinto lugar? Pues sí, pero estamos en el 32, estamos en el 27 y estamos en el 32. Entonces, pues estamos quitándonos todos los últimos lugares que teníamos, y los primeros lugares en mal sentido, también irlos quitando. Todos los indicadores son positivos, eso nos da una enorme satisfacción en manera global. Pero claro, hay algunos municipios que no tuvieron el avance que hubiésemos soñado, que hicimos, que propusimos, pero la gran mayoría lo logró. Entonces, muy satisfecho en esto, y quede como ejemplo para no solo mi país, sino el resto, porque nos escuchan en Guatemala, ahorita que nos estaba platicando Gerardo, que nos escuchan en Guatemala, y Gloria, pues bueno, pues un saludo para ellos, y el ejemplo es los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Esa es la clave para tener buenos resultados como hoy los ofrece Chiapas. Desde su perspectiva, gobernador, ¿qué bases se consolidaron durante su gobierno para el futuro de los chiapanecos? Bueno, desde luego, Chiapas, orgulloso de su pasado, grandes mujeres y hombres, consolidamos en un principio la memoria histórica de Chiapas, insistimos desde el concepto ideológico, histórico, en nuestro orgullo por la democracia, porque Chiapas es cuna, origen de la democracia en México, es el primer lugar donde se practicó un ejercicio democrático en el 24, y desde ahí tenemos una historia sumamente importante, que debe destacar como hombres como Fray Matías de Córdoba, como Ángel Albino Corzo, Miguel Gutiérrez, de los que estamos muy orgullosos del siglo XIX y por supuesto del siglo XX, y reconocernos en nuestro presente, en nuestra realidad, en el porvenir de Chiapas, y sentamos las bases en un documento que es el de todos los chiapanecos, que es la Constitución del siglo XXI, una nueva constitución del Estado, la primera en el país en el del siglo XXI, pero sobre todo con los temas del siglo XXI, ya no con los temas del siglo XX, sino con los temas de una sociedad moderna que está enfocada a derechos humanos, una sociedad moderna que está preocupada por el acceso a cargos públicos y el empoderamiento de la mujer, una sociedad preocupada y ocupada también en el desarrollo de políticas que permitan la fortaleza de las comunidades indígenas, la autonomía, una sociedad también ocupada y preocupada por la pobreza extrema. Y bueno, pues fue lo que decidimos hacer desde el origen, y que hoy tenemos un mejor Chiapas, que esa es la muestra clara. Hay un Chiapas mejor, afortunadamente reconocido no por encuestas del gobierno, sino por las estadísticas nacionales, cifras oficiales, incluso internacionales. La ONU ha tenido la gentileza de poner a Chiapas como modelo en varios esquemas. Tuvimos la también muy honrosa visita de Helen Clark, que es la secretaria general del PNUD, es la número 2 de la ONU, estuvo con el presidente de la República en México y vino a Chiapas, al Congreso del Estado, a dar una ponencia. Nos llena de orgullo porque dijo: Chiapas es el ejemplo para un Estado, para un gobierno subnacional, y esto es el esfuerzo que ha hecho la ciudad en los últimos años. Doña Gloria Mico. Pues a mí me encantaría preguntarle al señor gobernador, dentro de su ejercicio público, ¿cómo se siente? ¿Cómo siente que ha desarrollado en estos 5 años más 2 meses completamente esta administración? ¿Cómo se siente el gobernador Salinas? Bueno, Gloria, yo en lo personal, muy bien, muy satisfecho de lo logrado, y con una firme confianza en el futuro, de que se han sembrado bases sólidas para el Chiapas del mañana, que un Chiapas cada vez mejor. Es decir, no son cifras solamente de esta administración lo que hicimos en este gobierno. Lo que hemos hecho en este gobierno es sentar bases sólidas, no solamente jurídicas, sino de visión de alcance, como el tema de los bioenergéticos. Tenemos ya la primera planta de biodiesel en el país, tenemos el primer estado de transporte que usa biocombustible, tenemos también próximamente el día 15 y 16 de marzo el primer parque eólico en nuestro estado, que tendrá generando ya energías limpias. Así que en varios temas hemos puesto a Chiapas a la vanguardia. Así que en lo personal,
satisfecho y de una enorme certeza hacia el porvenir de Chiapas, en un excelente futuro para las próximas generaciones. Armando Chacón. Señor gobernador, qué gusto saludarlo, tenerlo nuevamente en su casa, aquí el Diario de Chiapas y en el programa Chiapas a Diario. Yo tengo una pregunta que creo que es la pregunta de muchos ciudadanos chiapanecos. ¿Qué es lo que usted tiene previsto al cierre de su gobierno en los temas más importantes como es el económico, en lo político y en lo social? Hermano, bueno, en lo económico nos hemos ocupado especialmente en el empoderar al pueblo, en darle pues mejores, en medida de lo posible, fuentes de ingreso a la población, en tal vez un debate con los esquemas neoliberales, hemos privilegiado hacia lo contrario, tal vez hacia un neokeynesianismo, si vale el término, enfocarnos más hacia el ingreso familiar, a impulsar la economía familiar, políticas públicas como el empoderamiento del pueblo con Chiapas Solidario, con las asambleas de barrio, el colocar pues ya casi 13,000 motores de la economía, 13,000 micronegocios que dan empleo, que generan empleo, ingresos, programas como comerciante cumplidor, programas también como las becas de UNE, Universidad de Empleo, o el propio programa Amanecer, que es un ingreso directo a la gente, que permite que la gente tenga un ingreso de manera directa, sin intermediarios, sin corporativismos, que sea ingreso en efectivo, para que lo pueda gastar también en efectivo y pueda reactivar la economía. El Banchiapas estrategia también de forma directa para obtener créditos sin intereses y poder fortalecer el pequeño comercio. Todos estos esfuerzos han sido especialmente pensando en la economía familiar. Por eso, ante la crisis tan severa que tuvimos en 2009 a nivel mundial, Chiapas, si bien claro que le afecta, no fue de los más afectados. Es más, posiblemente el menos afectado de la gran crisis internacional que vimos en otros lugares, cómo se cayeron los empleos, y en Chiapas al revés. Chiapas en estos 5 años ha generado prácticamente entre la quinta y cuarta parte de todos los empleos generados en la historia de Chiapas. ¿Qué son esos empleos generados? Son los que se registran en el IMSS como empleos formales, fijos y permanentes, que es lo más importante, porque uno puede decir que hay tantos empleos, pero ¿dónde los podemos revisar? En el Seguro Social. El Seguro Social nos da cifras muy claras que permiten ver que ha habido un crecimiento de empleo. Ha habido inversión en Chiapas, sigue llegando inversión al Estado, no solamente la más importante en la ciudad de Chiapas, una empresa privada, como es la planta leofilizadora de café en Tapachula, sino varias más inversiones turísticas, agroindustriales, el Coffee Mate, también la Pepsi que llegaron acá, el corredor que tenemos en Arriaga, de varias empresas de frutas, mexifrutas, tenemos también una empresa, las atuneras. En fin, creo que ha llegado un buen desarrollo para el Estado. La más importante también es la de Seven Seas, que es una empresa que se dedica al comercio de la tilapia, de la mojarra tilapia. Somos el primer lugar nacional en tilapia. Así que yo veo un Chiapas sumamente productivo, de mucha producción, aunque también mucha construcción, pero de mucha producción. Un Chiapas productivo en el campo, en los parques también, de la materia de reconversión productiva, en materia de reforestación, en materia ambiental. Veo un Chiapas productivo y un Chiapas también que está construyendo no solamente cimientos sólidos al futuro, sino mucha obra como la que vemos por todas partes. Hoy veía la agenda en la mañana de lo que nos falta por inaugurar. Bueno, pues es de tener, pues necesitamos unos 700 días, ¿no? Nos dejaremos obras concluidas, pero no inauguradas en esa administración, que lo haremos simbólicamente porque pues no hay manera de hacer todo, de ir a cada aula, por ejemplo, que se han hecho, de ir a cada clínica. Es así, yo creo que sí voy a recorrer todas. Llevamos 112 clínicas inauguradas a día de hoy, más 6 hospitales grandes. Nos falta el más grandote, que es el de Tuxtla, que ya estará pronto. Sí, que son las cosas que se han hecho. Sí, yo sería Chiapas en la producción y en la construcción. Producción con sustentabilidad y construcción hacia lo que requiere la gente, hacia la salud especialmente y la educación. Jorge Enrique Hernández. ¿Perdón? En lo político. En lo político,
Pues creo que Chiapas es un estado con una madurez, en un estado plural, yo creo que el más plural del país, así que orgulloso también de la democracia que se vive cotidianamente, deseando a la ciudadanía el mejor de los futuros, con la decisión que se va a tomar en el próximo mes de julio. Afortunadamente ya en Chiapas ya logramos los chiapanecos unir las elecciones, porque tenemos dos procesos, el de no nada más, al año tenemos 5, el sexenio tenemos 5 elecciones al sexenio, hoy serán 2, ya a partir, esto ahorra recursos, o más que lo ahorra, los se pueden ocupar en otras acciones más, pues posiblemente útiles que estar constantemente en procesos electorales, ¿no? El desgaste cotidiano, esto le da fortaleza, le da gobernabilidad a Chiapas, le da estabilidad política, así que en esa parte, lo que yo veo en la parte política, muy respetuoso del proceso, ni opiniones al respecto del proceso electoral. Nosotros vemos hacia adelante, vemos a darle al futuro de Chiapas, a la próxima administración, a la sociedad chiapaneca, pues que sepa que cuenta con bases sólidas para seguir desarrollando a Chiapas, como lo ha hecho en esos años, que ha sido, pues, bajo cualquier estadística, el avance más importante de Chiapas en su historia. Jorge Enrique. Gobernador, a mí me toca un poquito la parte que siempre usted y yo hemos conversado, y dejamos una conversación pendiente en enero, ¿no? La parte un poquito, digamos, moral de este asunto del ejercicio de gobierno. Sí, me gustaría que nos comentara cuáles fueron sus preocupaciones en el inicio de su mandato y poder un poquito hacer la comparación de cuáles son sus preocupaciones ahora. Me interesa mucho el terreno político, no sé por qué, pero creo claro, que es lo que vale en este momento conversar, ¿verdad? Sus preocupaciones de inicio, ¿se acuerda usted que eran encontrar la forma de mantener unidos a los chiapanecos, conciliar los esfuerzos para lograr el desarrollo? Y una pregunta que yo le hacía en esa ocasión es cuál era la habilidad particular que tenía el gobernador Sabines para conciliar con tantas fuerzas tan diversas y tan distintas. Eso es lo que yo veo desde la barrera, que era la preocupación en ese momento. Y no sé si usted coincida con eso, pero ahora, ¿cuáles serían sus preocupaciones en el terreno político? Porque efectivamente me acuerdo muy bien de esas pláticas, de esas charlas de amigos que hemos sostenido, y entre las preocupaciones del inicio, la principal, desde luego, la cotidiana, es efectivamente poder lograr la coincidencia entre tantas diferencias ideológicas, entre tantos intereses políticos distintos, y se puso en el centro de la mesa Chiapas. Y lo hemos visto en el Congreso del Estado, en los partidos políticos, que luego vendrán las campañas y habrá todo tipo de conflictos, descalificaciones en el marco de la democracia, pero lo de menos. Lo importante es que se logró reconciliar a Chiapas, un estado que estaba fracturado en muchas partes, y hemos logrado la unidad con voluntad, es decir, nada a la fuerza, nada bajo el sometimiento de la autoridad, sino en un ejercicio pleno, libre, de todos los ámbitos, desde la libertad de expresión. Es el primer sexenio, así espero concluir la administración, de no tener un solo periodista desaparecido, bueno, esa era un la otra solo pregunta, periodista en la cárcel, ni gracias a Dios tampoco asesinado, así que esto no es un tema de presumir el gobierno, sino es un tema de presumir a la sociedad. Es la sociedad la que ha estado cambiando, porque pues sí tuvimos años, padecimos años en Chiapas de represión a periodistas, a editores, a comunicadores de todo tipo. Y bueno, pues esto era los conflictos que había en Chiapas, a pueblos, a indígenas, también a indígenas en la cárcel, a varios conceptos que también se manejaron entonces, donde pues la Procuración de Justicia estaba al servicio del gobierno. Hoy, por ejemplo, de las cosas que más satisfacción me da es haber quitado el arraigo. Y sí, tú sabes mucho de este tema en materia de justicia, y haber quitado el arraigo. No lo han copiado, con muchas otras cosas más lo han copiado, pero desaparece la figura del arraigo, quitando este mecanismo de autoritarismo, de represión, que no quiero decir que todo lo que sea arraigo es represivo, pero en Chiapas llegó al extremo a usarse con de verdad, con carácter represivo. Lo vimos en este centro de reclusión de arraigo Pitiquito, sí, claro. Ahí 1.500 personas del sexenio pasado, en una estadística de los últimos años,
entraron a Pitiquito. De esas 1.500, solo 6 tienen sentencia. O sea, 1.500 personas entraron a Pitiquito. Y de esas 1.500, pues solamente 6 tienen una sentencia. Es decir, eran culpables. Los demás eran presuntos culpables. Y la realidad es que, al final de cuentas, pues no fueron culpables. Esto es grave y por eso había que tomar una medida drástica. Y muchos que no fueron ni siquiera por la vía del arraigo. Pero la preocupación del gobernador, Chiapas es un estado que te exige todos los días. Es decir, cada día, todos los días, Chiapas como un estado vivo, como un estado donde se conjugan todos los climas, como una especie de varios continentes en una sola entidad. Chiapas tiene varias de estas 15 regiones, que también fueron a las aportaciones de esta administración, la referencia del Estado. Pues todos los días yo tengo una comunicación con Protección Civil, con mis secretarios de las regiones, y siempre hay algún problema que resolver. O sea, Chiapas es muy exigente. Es un reto diario. Es un reto cotidiano. Hay problemas que no te esperas que van a ocurrir mañana y ocurren. O sea, que no hay manera de prevenirlos. De repente, desde un conflicto que nos pasó en un ejido, allá en la costa, que se pelearon por fuerte, además, por un tema cervecero, ¿no? Se pelearon por ahí por una marca de cerveza, el ejido y los vecinos. Bueno, pues es un tema local, pero escaló el problema a los temas de derrumbes, de deslizamiento de tierra, a los temas cotidianos de diálogo con el magisterio también, el poder llevar una relación de respeto con el magisterio, de entendimiento, de cordialidad, de cumplimiento también a la palabra empeñada con el magisterio chiapaneco, que también fue víctima de la represión en el gobierno anterior. En fin, bueno, pues tantos temas que a Chiapas le preocupan. Pero la principal era la pobreza extrema, sin duda alguna. Yo creo que a todos, a ningún gobernante se le puede hacer fácil, o por lo menos dormir tranquilo, sabiendo que hay un sector de la población que no tiene que comer, un sector de la población que no tiene acceso a un hospital, a una clínica, a un médico, a sus hijos no pueden ir a la escuela. Eso es de las tragedias que tiene Chiapas, y hemos logrado avanzar en esto. Entonces es la principal preocupación. La satisfacción es que se ha avanzado mucho, como nunca en la ciudad de Chiapas, y es el estado también en México, en esta administración, en este sexenio, el que más ha avanzado en la materia. Sin embargo, desde luego, no quiere decir que el tema esté resuelto. Gobernador, ¿qué opina de la crítica y de los que critican a su gobierno? ¿Hay incomprensión? No, yo creo que todo el mundo tiene derecho a criticar al gobierno, a creer o no en lo que propone el gobierno. Es parte de la libertad de expresión también, y bienvenida a la crítica. Porque ahí la verdad que pues los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Claro. Ningún crítico ha tenido ninguna consecuencia por parte del gobierno, ningún crítico. ¿Resultan útiles para la gobernabilidad los derechos humanos que están consagrados ahora en la Constitución siglo XXI? Por supuesto. ¿Es su filosofía, su ideología? Fíjate que es lo que creo que más hemos avanzado en materia jurídica, el tema de derechos humanos. Hicimos una reforma muy amplia que la llevamos antes de presentar al Congreso del Estado, la llevamos a varias organizaciones internacionales, incluso a la OEA, a la Interamericana de Derechos Humanos, a The Human Rights Watch, que es un organismo que también está en Washington, a Serapaz, todavía con nuestro inolvidable Tatic, don Samuel Ruiz García, a que la vieran, lo que íbamos a proponer para Chiapas, para una reforma profunda de derechos humanos, donde podamos hacer, y es algo que no le ha gustado mucho a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero lo lamento, yo trabajo para el pueblo de Chiapas, no para quedar bien con otras instituciones, y una de las cosas que no les gustó es que definimos que el ombudsman, que no puede estar sometido a la voluntad del gobernador, pues lo tuvimos cuando uno se opuso, en alguna ocasión, en Chiapas, un ombudsman se opuso a la voluntad del gobernador y quería que, en lugar de que le ponga señalamientos de derechos humanos, quería que le aplaudiera y que le reconociera. No lo aceptó este ombudsman, el de derechos humanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y pues lo sacaron con toda la represión, hasta con golpes, ¿no? Yo lo recuerdo a Pedro Raúl con el ojo morado, lastimado, lo recordamos muy bien. Claro. Bueno, eso era lo que ocurría en la Chiapas. cotidianidad. El que después, pues ya hay uno más a modo, que no se queja, que no critica, que no trabaja. Lo que propusimos fue hacerlo colegiado, que el funcionario que estuviera en la Comisión de Derechos Humanos no fuera ya propuesto el gobernador. Se acabó. Y segundo, que si es electo por un Congreso, y eso tiene que ver con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, es por el Senado de la República, entonces ya no depende del presidente,
pero sí de la mayoría o de los que dieron el voto a ese presidente. Puede ser el mejor o no, pero sencillamente pues tiene un acto de gratitud, ¿no? A mí me eligió el pueblo de Chiapas, pues estoy agradecido con el pueblo de Chiapas y me debo al pueblo de Chiapas. Si me eligió el Senado, pues me debo al Senado y estoy agradecido con el Senado. Así que la propuesta nacional y local es que se quiten esas figuras y que la sociedad elija a sus defensores de derechos humanos. Por eso, sí, uno del Congreso, en el Consejo, son 100 consejeros, uno lo elige el Congreso, pero otro lo elige el pueblo de manera directa, otro los organismos no gubernamentales, otro los pueblos indígenas y otro los académicos. Entonces tenemos en el Consejo de Derechos Humanos pues nadie que sea sumiso al gobernador. Tenemos a la gente pues que estuvo en el Fraiba, que estuvo con don Samuel Ruiz, estuvo gente de la Comisión de Derechos Humanos. Ya cambió el esquema. Es un ejercicio de transparencia y sobre todo de rendición de cuentas al pueblo chiapaneco. Que pusimos al Consejo, porque el gobierno del Estado, como integrado por 3 poderes, en el manejo del patrimonio inmobiliario también, pusimos en el centro de la ciudad, en la capital de todos los chiapanecos, al Consejo de Derechos Humanos. Lo que antes estaba el edificio, donde está el edificio Plaza, ahí está el Consejo Estatal de Derechos Humanos. Entonces está en el centro. En el centro de la ciudad es donde está el tema de derechos humanos. Es algo simbólico. Algo simbólico, claro. Como decimos de nuevo Juan de Grijalva, que en lugar de que estuviese, con todo respeto a todas las creencias religiosas, una iglesia y un atrio de un otro credo en un pueblo, fue la escuela. Eso es lo que está en el Zócalo, en el centro, en el Parque Central de Nuevo Juan de Grijalva. Bueno, en el de Tuxtla Gutiérrez está los derechos humanos, para que acudamos ahí cuando haya algún abuso de autoridad. Y el gobierno no puede recortarles presupuesto al organismo de derechos humanos. Es decir, no pueden reducir el porcentaje del presupuesto de 2011, no puede ser menor el de 2012. Debe ser igual o mayor el del año siguiente, y así sucesivamente. Entonces es una fortaleza a derechos humanos. Y somos la primera constitución que incluye los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con una serie de reformas importantes. Una de las cosas más recientes en materia de derechos humanos es la ley de desplazados. O sea, es decir, Chiapas empieza a reconocer problemas que antes no se reconocía. La trata, Chiapas no tenía trata porque no existe el delito, pero trata ya la había de toda la vida. Hoy tenemos trata, tenemos casos de trata y lo estamos combatiendo. Antes no se hablaba de desplazados, nadie era desplazado en Chiapas. Hoy tenemos miles de desplazados. No fue de ayer a hoy, es desde el 94, incluso antes, el tema de los desplazados. Y tenemos una ley de desplazados, la primera en México. Es decir, estamos avanzando en la materia de derechos humanos para dar un Estado sólido a la ciudadanía. No hay manera de crecer, de progresar, si no se está cuidando la parte fundamental de los derechos de las personas. Fíjese, gobernador, que en alguna ocasión escuché alguna crítica acerca de la difusión que se estaba haciendo a la Constitución siglo XXI. Y yo les decía que no se estaba difundiendo la Constitución, que se estaba construyendo una nueva generación de ciudadanos. Y a propósito de eso, sí, me gustaría preguntarle, ¿cómo encontró el panorama educativo usted y qué avances se han conseguido? Es una parte fundamental en la apuesta del gobierno sabinista. Desde luego que sí, y es una parte fundamental en la apuesta de esta administración, porque estamos aliados a la ONU. La pobreza, ahorita que hablábamos de este tema, tiene tres factores fundamentales. O sea, ¿cómo se mide la pobreza? En la salud, en la educación y en el ingreso. Es decir, son los 3 ingredientes para que un ser humano viva con dignidad: salud, educación e ingreso. No se tiene alguno de esos, pues hay carencia, y entonces ahí se habla de pobreza extrema. Bueno, en Chiapas, la carencia educativa, pues primer lugar, ¿no? En rezago educativo, en todo. Ya no voy a los específicos en secundarias, en primaria, en todo. Pero sobre todo en infraestructura, en maestros. Nosotros inauguramos la Jacinto Canec en 2008, ayer le fui a poner más aulas, inaugurar más aulas a la normal bilingüe, intercultural. Pero bueno, antes en las zonas indígenas se iba un maestro a educar a esos pueblos, a esas comunidades tan importantes para Chiapas. Iba un joven de secundaria, es decir, de primaria. No se buscaba la especialización normalista ahí. Hoy es al revés, hoy es la gran prioridad. Ahí está el mayor rezago, pero no por culpa de los pueblos indígenas, por culpa de los gobiernos que no atendieron ese rezago. Bueno, hoy lo estamos invirtiendo, hoy estamos haciendo la mayor inversión en materia educativa.